Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que es, por demás decirlo, es realmente muy importante, porque sin esta lección, sin esta experiencia vivida por Jesucristo, seguramente tú no estarías aquí frente a tu servidor estudiando esta poderosa lección. Esta semana vamos a ver las escenas, podemos decir las escenas finales, cuando Jesucristo estuvo en Jerusalén. Vamos a darnos cuenta qué fue lo que pasó, qué fue la experiencia que Cristo vivió al estar en Jerusalén. La lección de esta semana es la lección número 10 y el título de esta lección es Jesús en Jerusalén. Esta semana tú vas a descubrir temas que van a transformar la manera de percibir el Evangelio. Esta semana tú vas a aprender a descubrir y, lo más importante, a disfrutar un tema glorioso que nos hace estar firmes, fuertes en esta fe. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, esta semana vamos a disfrutar de esta hermosa lección. Y en el transcurso de esta semana vamos a estudiar cómo se cumplió la primera profecía. Oiga bien, la primera profecía con relación a Jesucristo. ¿Cuál es esta profecía? Usted va a descubrir esta semana cuál fue, cómo se cumplió esa profecía. Seguidamente, usted va a descubrir al estudiar esta lección qué hizo Jesús al estar en el templo. ¿Cuál fue la conducta de Jesús al llegar al templo? ¿Qué fue lo que hizo? Esta semana usted va a saber por qué Jesús hizo lo que hizo al estar o al llegar en el templo. Seguidamente va a aprender por qué Jesús dijo una maldición terrible. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús dijo esta maldición? ¿Acaso Jesús no venía para bendecir? ¿Por qué entonces dijo esta maldición? Usted va a descubrir esto esta semana. Por lo tanto, apague su celular, desconéctese de su Facebook, de su Instagram o de cualquier otra red social en la que esté conectado. Y por favor, concéntrese y ponga mucha atención, porque usted va a recibir una gran bendición. De tal manera que al estudiar esta lección, usted va, además de estudiar, descubrir y aprender, va a comprender claramente qué significa la piedra, qué representa esa piedra o qué es esa piedra de la cual habla la Escritura. También, para finalizar, usted va a disfrutar cuál es el precio de la salvación, qué usted debe de hacer para ser salvo o qué usted no debe de hacer para ser salvo. Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, el capítulo 21 y el verso número 42. El testimonio bíblico dice así: pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús,
nuestro Señor, Dios y Salvador, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha en nuestras vidas, Señor. Suplicándote que la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo, venga a cubrirnos y a limpiarnos de toda maldad y de pecado. Y que en su santo nombre nos des la bendición de recibir tu Espíritu para que nos guíe y nos enseñe y nos lleve a toda verdad por medio de tu palabra. Nos entregamos en tus manos y te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Pues bien, el versículo, como ya lo dije, se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 21, el verso número 42. El testimonio bíblico dice así: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Estas palabras dijo Jesucristo después de contar dos parábolas. La primera parábola fue la de un padre que envía a sus hijos a trabajar a su campo, a su viña. El uno dijo: sí, padre, voy, y no fue. El segundo dijo: no voy, pero sí fue. La segunda parábola es la parábola de los, podemos decir, de los labradores infieles. En el versículo 33 comienza, dice: oí la parábola, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a otros labradores y se fue lejos. Pero entonces mandó a un siervo, vinieron al siervo, lo mataron, lo azotaron, como cuando los profetas llegaron, esto fue lo que hicieron. Mandó después a otros siervos, hicieron lo mismo con él. Entonces el padre pensó: voy a mandar entonces a mi hijo. Pero ¿qué fue lo que pasó con el hijo? Pasó lo mismo. Dijeron: este es el heredero, matémoslo. O sea, qué triste y lamentablemente la condición de estos labradores malvados. Entonces Jesucristo está diciendo: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Es interesante notar esto, porque cuando se construyó el templo, como vamos a ver quizás más adelante, desecharon una piedra que era la piedra principal, la piedra de ángulo para construir todo el edificio. Pero los edificadores dijeron: no, déjenla. La desecharon hasta que se dieron cuenta que era la piedra principal, la piedra de ángulo, el fundamento de toda la construcción del templo. En el libro de Mateo, capítulo 20, 27 y 28, nos encontramos que Jesús dijo ciertas palabras. El que quiera ser el primero, que sea el servidor. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo: el Dios eterno, Jesús, el Dios eterno, oiga bien qué hermosas palabras. Jesús, el Dios eterno, quien creó todas las cosas, vive como siervo sobre la tierra, ministrando a los perdidos, a los enfermos, sanándolos. Pero la gente no se dio cuenta. Lo vieron, pero no lo vieron. No comprendieron. Dice: no alcanzamos a captar tal abnegación del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor de la lección? Bueno, que no logramos ver la grandeza, cómo el cielo se vació para venir a rescatarnos, y todavía no lo entendemos. Este es un misterio, se conoce como el misterio de la piedad, que Dios se encarnó, se hizo pecado, se hizo humano, se degradó solo para salvarte a ti y salvarme a mí. Aquí dice: en su condición de servidor, Cristo se humilló a tal grado que se humilló. Dice: hay algo maravilloso en esto. Siendo Dios, se humilló, se hizo hombre. El Dios eterno está afrontando el propósito de su venida. En otras palabras, Él vino a cumplir lo que estaba escrito de Él, para dar su vida en rescate de muchos. Esta negación propia pronto culminará con un misterio que aún anhelan mirar o entender los ángeles. Los ángeles no entienden este misterio, porque es un misterio. Dios se hizo carne, es un misterio.
¿Cómo sucedió eso? Bueno, es un misterio. De tal manera que esta lección nos va a enseñar grandes y hermosas lecciones, como por ejemplo vamos a considerar los principales eventos cuando Jesús llegó a Jerusalén o estaba en Jerusalén. Vamos a saber de sus enseñanzas, qué es lo que él enseñó durante ese periodo de estancia él allí. ¿Cuándo fue él a Jerusalén? Para ser coronado no como un rey terrenal, porque jamás lo coronaron como un rey terrenal, aunque muchos lo quisieron hacer así. Él fue coronado con espinas y él fue, de alguna manera, se hizo, dice la Biblia, dice la lección, se hizo pecado por amor a ti y por amor a mí. Se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De tal manera que descubramos qué nos enseña la lección en el día domingo y aprendamos de la lección de este día, cuyo tema es una venida profetizada. ¿Cómo se cumplió esta profecía de la primera venida? Veamos qué nos enseña la lección. Cuando usted estudia la lección en el día domingo, se da cuenta cómo se cumplió la profecía en cuanto a la llegada del Mesías en su entrada a Jerusalén. En este día la lección nos presenta el tema una venida profetizada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la lección? Bueno, aquí nos presenta que después de la cautividad, cuando el pueblo de Dios estaba en Babilonia, después de 70 años, ellos regresaron con mucha alegría, con mucho entusiasmo para reedificar el templo. Sin embargo, al echar los cimientos se dieron cuenta que este templo, el segundo templo, porque el primer templo fue construido por Salomón, el rey Salomón, se le llamaba el templo de Salomón. Este segundo templo no tenía la apariencia gloriosa que tenía el templo de Salomón. Ellos recordaban el magnífico templo que se le llamó, después a este templo se llamó el segundo templo, y ellos lloraban. Dice Esdras capítulo 3 versículo 12, ellos lloraban de tristeza al ver la apariencia de este segundo templo. Sin embargo, durante ese periodo hubieron algunos profetas que motivaron e inspiraron al pueblo a seguir adelante, como por ejemplo nos encontramos con la experiencia de un anciano profeta llamado Ageo y también de un profeta joven llamado Zacarías. El profeta Ageo dice aquí, estimuló a estos hombres, el anciano profeta llamado Ageo, un joven profeta llamado Zacarías. Ageo le recordó al pueblo que la verdadera gloria del templo de Salomón no se debía a nada que Salomón, o lo que hubiera hecho Salomón, sino más bien el templo de Salomón, que tenía toda esa gloria, no se podía comparar con la gloria del segundo templo. ¿Por qué? Es por lo que dijo Ageo. Dice aquí, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa. Esto lo dijo el profeta Ageo. De tal manera que el profeta también dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la de la primera casa, o sea, del templo. Ahora, entonces nos encontramos que Zacarías también dijo, alégrese mucho, hija de Sión, y den voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, según Zacarías capítulo 9, versículo 9. O sea, la llegada de Jesucristo a Jerusalén ya había sido profetizada por estos profetas. La gloria del segundo templo sería superior a la del primer templo, no por la apariencia externa, sino por la presencia misma del glorioso Señor y Salvador Jesucristo, que estaría allí, el deseado de todas las naciones. Ahora, de acuerdo a lo que dice aquí, Jesucristo seguía la costumbre de los judíos, y como era la costumbre de los reyes montar en una asna, él también lo hizo. Ahora, la multitud aclamaba a Cristo, le decían Hosana al hijo de David, y Jesucristo no rechazó esas alabanzas. Ahora, algo interesante aquí dice que los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas, y lo verían establecerse en el trono. La multitud en una imaginación veía los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Israel convertido una vez
en una nación independiente. De tal manera que ellos creían que Cristo venía para ser un rey terrenal. Ahora, en la Biblia nos encontramos este tema de manera bien interesante. Capítulo 21 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Los envió y les dijo, miren, vayan y van a encontrar un pollino, está ya allí, y díganle al dueño, si les pregunta algo, mi señor lo necesita. Y esto fue lo que hicieron, fueron a traer aquel pollino. Ahora, esto es para que se cumpliera la profecía. En versículo 5 dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, el versículo 8 dice que la multitud era en gran número, tendían sus mantos y allí pasaba el Hijo de Dios montado en un pollino y ellos le glorificaban. Ahora, cuando entró en Jerusalén, dice aquí, toda la ciudad se conmovió, versículo 10, diciendo, ¿quién es este? El versículo 11 responde, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. De tal manera que hasta aquí vemos un panorama hermoso, algo glorioso. El Hijo de Dios es recibido con hosanas, con alabanzas. Y cuando Él llega de manera sencilla, ven a aquel rey. Ahora, la profecía se cumplió porque estaba escrito ya. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero ellos no entendían. Ellos pensaban que era un reino terrenal. Ellos tenían mitos. Ellos pensaban que el Mesías vendría de esta manera, de otra manera. Pero eran puros mitos los que ellos creían. No entendieron la profecía. He aquí que Él viene. Y viene montado en un pollino. De tal manera que allí se presentó la sencillez, la humildad del Hijo de Dios. Y el pueblo le recibe con hosanas, con victorias. Y allí vemos al Hijo de Dios cómo se cumple la profecía. Continuemos con esta lección. Veamos qué nos enseña la lección en el día lunes y descubramos qué nos enseña la lección este día con el tema que es Jesús en el templo. ¿Qué pasó cuando estuvo en el templo? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en el templo? Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien. Cuando usted estudia la lección en el día lunes, se da cuenta realmente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hizo Jesús al estar en el templo, cuál fue la reacción de él al llegar allí mismo al templo. La lección dice que desde el principio de la humanidad Dios eligió los sacrificios como una manera de simbolismo para mostrar lo que era la expiación, la justificación por medio de la sangre que se derramaba al sacrificar un animalito. Sin embargo, ese sacrificio solamente era por fe lo que hacía que la gente fuera justificada o perdonada. O sea, la salvación siempre fue por gracia, por fe en el sacrificio de ese animalito. Así lo muestra Génesis con el sacrificio primero que hizo Dios ante Adán y a Eva al cubrirlos con las pieles de aquellos animales que ciertamente sacrificó. Asimismo fue con Caín y Abel. Abel ofreció mejor sacrificio al ofrecer un sacrificio, un animalillo. Sin embargo, Caín ofreció otro sacrificio, ofreció vegetales, ofreció verduras, ofreció legumbres, que no es lo que Dios pedía. El sacrificio que ofreció Abel fue aceptado. El sacrificio de las verduras y las legumbres fue rechazado por Dios. Eso no lo aceptó Dios. De tal manera que aquí se muestra el tema de la adoración. ¿A quién usted adora? Si se adora a sí mismo como hizo Caín o si adora a Dios. Aquí mismo Dios llamó a Israel para que ellos tuvieran como pueblo este tipo y estilo de sacrificios. Dios escogió a su pueblo como un reino de sacerdotes que tenían que hacer todos estos rituales para enseñar al pueblo, para mostrarle al pueblo el evangelio en miniatura, el sacrificio que Dios hacía por medio de esos animalitos que lo realizaban los sacerdotes. Dios mostraba de esa manera que ellos eran una nación santa, una nación dedicada a Dios. Dice que había establecido el servicio del santuario como una explicación más completa de la salvación en el tabernáculo del desierto, el templo de Salomón y el templo construido después del retorno desde la Babilonia.
el Evangelio revelaba en los símbolos los tipos del servicio del santuario. Ahora, cuando Cristo llega al templo, es interesante darnos cuenta aquí en Mateo capítulo 21, el versículo 12 en adelante, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todo lo que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas y los cambistas y las sillas y los que vendían palomas. O sea, Cristo llegó allí y hizo prácticamente una barrida de esta gran corrupción. Esta gente estaba vendiendo los animalitos, las palomitas, los corderitos, los vendían y los iban a sacrificar, no los sacrificaban, los sacaban de aquí y los metían al otro lado y los volvían a vender, los volvían a vender. Era un negocio tremendo. Esta venta de animalitos, además el templo tenía una moneda que tenían que cambiar esa moneda y ellos ganaban dinero al cambiar la moneda. Podemos decir como se cambian las monedas de un país a otro. Esto es lo que hacía. Dice, estos sacrificios eran realizados por seres humanos caídos y la corrupción se hizo presente aún en el servicio sagrado que Dios había instituido para revelar su amor y su gracia a un mundo caído. Ellos habían desvirtuado realmente el propósito de los sacrificios. Se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Por eso cuando Cristo llega barriendo con todo eso. Y entonces miren lo que pasa, versículo 14, y vinieron a él en el templo los cojos, los ciegos y los sanó. O sea, eso estaba impidiendo que ellos vinieran a Cristo. Cristo los sanó. Y cuando ellos decían Hosana, Hosana, lo que ellos estaban diciendo es sálvanos, sálvanos, Jesús, Mesías, sálvanos. Y esto es lo que estaba aconteciendo en el templo. Pero inmediatamente los sacerdotes sintieron envidia, sintieron celo, sintieron enojo, sintieron molestia. Y entonces el versículo 16 dice, y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Cristo estaba diciendo realmente y usando la escritura. Él citó la escritura vez tras vez para justificar sus acciones, pero realmente hizo mucho más. La Biblia debe ser, nos muestra aquí, en nuestra cosmovisión y en nuestro sistema moral, la base principal de nuestra fe. De tal manera que vinieron los ciegos, los cojos, Cristo los sanó y los sacerdotes sintieron envidia, sintieron celos. Y dice aquí, temiendo perder su propio tesoro y situación terrenal como mayordomos y guardianes del templo, muchos perdieron precisamente lo que el servicio del templo señalaba, la salvación en Jesús. Jesús en el templo vino a dar libertad, sanación, liberación, bendición, pero los sacerdotes, los que estaban a cargo del ministerio, no entendieron, pervirtieron su visión y preferían más bien las ganancias deshonestas antes que mostrar la salvación que Cristo vino a mostrar. La pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos seguros y no estamos desenfocados de la salvación? A lo mejor no estamos permitiendo que Cristo venga a nuestro corazón y estamos llenos de mucha carroña. ¿Qué podríamos hacer para no estar enfocados en las ganancias deshonestas o cualquier otra cosa? Bueno, realmente tenemos que hacer una cosa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Hemos de creer y confiar en los méritos perfectos de Cristo para tu salvación, para mi salvación y para la salvación de todos nosotros. Mucho cuidado con traer la ofrenda de Caín, autosuficiencia, desde autosuficiencia y de adoración propia. Primero el reino de Dios y después todas las cosas os serán añadidas. El orden correcto de prioridad es Dios, la familia, el trabajo y después todo lo demás. Vuelvo a repetir, Dios, la familia, el trabajo y después todo lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Tú eres templo del Espíritu Santo. Algunos piensan, bueno, yo soy templo del Espíritu Santo, tengo que comer verduras. No, tú eres templo del Espíritu Santo. Permite que Cristo venga a morar a ese templo. Comer verduras está bien, es bueno para la salud, pero más que eso, que Cristo habite en tu corazón, porque tú eres
un templo. Dios debe habitar en tu corazón. Espero que así sea y es también mi deseo y mi oración. Estudiemos la lección en el día martes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es ningún fruto. ¿De qué se trata en este día la lección? Veamos qué nos enseña. Muy bien. Estudiando la lección en el día martes, usted se da cuenta prácticamente de tres, podemos decir, de tres puntos en los cuales se enfoca en este día la lección. El primer punto es de que Jesús purificó el templo como un acto de compasión. Es un acto de compasión porque en el atrio del templo, ahí se compraban y se vendían los animales. Y Jesús quitó todo eso, echando a los mercaderes, para que pudieran entrar aquellos que estaban necesitados de la bendición, de la salvación, de la sanidad. De hecho, Él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En otras palabras, esa casa había sido hecha para dar misericordia a todos los pueblos. Sin embargo, además de haber hecho un acto de compasión, también es un acto de purificación o un acto de juicio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes habían sido elegidos y llamados para cumplir una misión de salvar, de bendecir a la gente, de darles la bendición. Sin embargo, ellos habían desvirtuado el propósito por el cual había sido levantado el templo. Ellos lo habían arruinado el propósito de la oportunidad que ellos tenían de bendecir a todas las naciones. De tal manera que Jesús había hecho mucho para revelar su vocación divina. Tanto así que dice que estos hombres todavía rehusaban a aceptarlo. De tal manera que ellos no entendieron el propósito. Ahora, en este día la lección nos manda al libro de Mateo en el capítulo 21 y encontramos un testimonio bien hermoso. Dice que en el versículo 17 dice que dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Pero mientras estaba en el camino, dice, por la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. O sea, Jesús declaró una maldición sobre aquella higuera. ¿Por qué? Bueno, no porque no había habido fruto, sino más bien porque parecía que tenía fruto. Parecía, como ya estaba llena de hojas, entonces entre las hojas él buscó los frutos, pero no halló. O sea, esta higuera aparentaba que tenía frutos. Y este fue el problema. Jesús buscó los frutos y no lo halló. Y dice que luego la higuera se secó. Y viéndolo los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es posible que Jesús, aquel que venía a salvar, a buscar lo que estaba perdido, ahora, después de haber dicho palabras de compasión, de gracia, de amor y de misericordia a aquellos que estaban en el atrio del templo, ahora lo vemos hablando fuerte, de una manera tan severa que la higuera se seca? Jesús maldijo la higuera como una parábola, dice aquí. Para los líderes religiosos, que aparentemente ellos estaban haciendo bien y estaban, dice, los líderes de la nación judía que al final cosechaban lo que habían sembrado. O sea, ellos estaban haciendo mal y ahora les caía un juicio. Ahora, no todos rechazaron a Jesucristo. Hubieron algunos que después lo aceptaron como Salvador y fueron bendecidos por Cristo. Dice, pero así como la higuera no llevó fruto, tampoco lo tenía el ministerio del templo, que pronto quedaría anulado. O sea, así como la higuera era estéril, el servicio del templo era algo que quedaría anulado. Ya no tenía que haber sacrificio, ya no había que haber matar corderos ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el que sería el Cordero Pascual que ya nunca más tenía que sacrificarse. De tal manera que Jesús usó palabras duras con la higuera y los discípulos se asombraron. ¿Cómo es posible que les había mostrado lecciones de compasión durante todo su ministerio y ahora lo miran a él hablando fuerte? Ahora, en realidad Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para perder la alma, sino para salvarlas.
En su ministerio, Él vino para hacer de bendición y no para maldecir. Entonces, ¿por qué esta parábola? Bueno, para hacernos entender que Él tiene compasión de nosotros, Él tiene compasión de ti. Él te da gracia, misericordia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero esa gracia tiene un límite. Esa gracia tiene un punto final. De tal manera que si tú, yo o cualquiera se traspase esa gracia, entonces ya no queda más sacrificio que hacer, sino un horrendo fuego que puede caer a aquellos que no quieren obedecer al Evangelio. De tal manera dice, entonces, que hablara y actuara tan severamente lo sorprendió. Y Mateo escribió que ellos quedaron maravillados por lo que había hecho. Se sorprendieron. Como no había fruto, Jesús maldijo la higuera. ¿Qué significa esto? Representa también a la nación de Israel. Pero espérate, tú y yo somos hoy el Israel espiritual. O sea, si Cristo no haya frutos dignos, entonces tú y yo podríamos ser desechados. De tal manera que he aquí hoy el día de salvación. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de gracia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, para que tú y yo podamos tener frutos. Frutos. Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Son los frutos del Espíritu. Si las obras de la carne son las que imperan en ti, como pasaba con los sacerdotes, entonces para reflexionar. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere salvarme. Por lo tanto, he aquí hoy el día de salvación. Aprendamos qué nos enseña la lección del día miércoles y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la piedra. Veamos de qué se trata la lección. Muy bien, hemos llegado a la sección del día miércoles y en este día la lección nos presenta el tema la piedra. ¿Qué significa esto de la piedra? Cristo es la roca. Cuando leímos las lecciones pasadas entendimos de que Pedro era piedrita, pero ¿qué significa esto de la piedra? Bueno, en este día la lección nos enseña algo bien impresionante, algo que en realidad nos confronta de qué lado estamos, qué estamos haciendo, si tenemos una buena relación con Cristo o no. Dice aquí, si te quedaran solo unos pocos días por vivir, ¿qué harías en ellos? Una de las cosas que hizo Jesús fue contar historias que dejaran un impacto profundo en sus oyentes. O sea, Cristo contó historia para enseñar algo de gran valor, tanto que es de vida o de muerte. Tanto así que nos encontramos con la parábola bueno, es una parábola que se le llama de diferentes maneras. Sin embargo, se le menciona más como los labradores malvados. Versículo 33 de capítulo 21 del libro de San Mateo. El testimonio bíblico dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cristo estaba aquí diciendo lo que iba a pasar con él, cómo estos labradores malvados se hicieron, diría en mi país, gato bravo de esta viña, que no era de ellos, se las habían arrendado. Ellos eran, por así decirlo, inquilinos de la viña, estaba prestada la viña de cierta manera. Ahora, Cristo les pregunta, tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, oiga bien, la segunda venida, ¿qué hará con aquellos labradores? Y dijeron: ¿sabe qué?
lo que va a pasar, los va a destruir sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. ¡Wow! Entonces aquí estaba declarándose juicio sobre los sacerdotes, sobre los líderes. Pero dice algo bien interesante. Más adelante, Cristo dice, la piedra que desecharon, la piedra que rechazaron, la piedra que no aceptaron, vino a ser cabeza de ángulo. De acuerdo a la historia del pueblo de Israel, cuando se construyó el templo, hablando del primer templo, al construirlo, la piedra era como una profecía que había sido rechazada esta piedra. Era un acontecimiento en la historia de Israel cuando fue la construcción del templo. Además de esto, dice que las inmensas piedras para los fundamentos estaban allí y esa piedra había sido llegada, una piedra grande que los edificadores la desecharon, no la aceptaban para la construcción, estaban haciendo todo, pero esa piedra la rechazaban. Entonces, ellos no entendían y esta era como una enseñanza para ellos. Así es que era una piedra que había sido una piedra cantera, que había sido labrada. Toda la construcción del templo, las piedras habían sido labradas en otro lado, llegaron al lugar donde iba a ser construido el templo y allí no se oía martillo, no se oía ruido, no había nada que hacer. Todo estaba ya hecho solo para armarse el templo. Ahora, dice aquí que a esas piedras no le aplicaron ningún instrumento para construir, para hacerlas funcionar en la construcción. Ahora, no se oía ruido en aquella construcción. Me impresiona grandemente ni los martillos, ni los cinceles. Para usar el cimiento habían traído una piedra del tamaño y de forma peculiares, pero los obreros no encontraron ningún lugar para ella y por eso no la aceptaron. Era una molestia para ellos y la dejaron tirada por allí sin uso. Por mucho tiempo permaneció como una piedra rechazada. O sea, no la aceptaron. Pero entonces los edificadores, después que fueron construyendo, dijeron, hace falta una piedra en este ángulo, hace falta una piedra probada que soporte todo el peso, una piedra que pase toda la prueba. Y esa piedra desechada, esa piedra que no había sido aceptada, que había sido rechazada, vino a ser la piedra angular de todo el edificio del templo de Salomón. Dice aquí, pero cuando los edificadores llegaron al fundamento, que es la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza, una piedra apropiada, que calzara, que quedara allí. Y encontraron la piedra que había sido desechada. La piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el mismo lugar. La piedra desechada era la piedra de ángulo. Ahora, aquí nos lleva al versículo 44 de Mateo capítulo 21. Por tanto os digo, dice el versículo 43, que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Oiga, que el que cayere humillado, arrodillado, que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, o sea, al revés, cayere, le desmenuzará. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es día de tu salvación y de mi salvación. Podemos caer sobre esa piedra porque esa piedra está probada, resiste, soporta cualquier mancha de pecado. La piedra angular, la piedra de salvación. Podemos caer sobre esta piedra porque si esta piedra cae sobre nosotros, nos va a desmenuzar. Esto me recuerda a la profecía, cuando se vio una roca cortada, no con mano, dice, golpeó sobre la estatua que se miraba de Nabucodonosor, la desmenuzó. De tal manera que, he aquí hoy el día aceptable, he aquí hoy el día de salvación. La piedra desechada por los edificadores es la piedra angular, es la piedra donde que puedes construir sobre esa piedra. ¿Y sabes qué? Aunque llueva, truene, relampaguee, soplen vientos, vas a estar fundado sobre esta piedra y nunca serás conmovido. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día jueves con el tema que es el costo de la gracia. Muy bien, estudiando la lección del día jueves, usted va a comprender qué significa el costo de la gracia, qué enseña
Jesucristo, el precio que se pagó por tu salvación, el precio que se pagó por mi salvación. Aunque la salvación es por gracia, es por fe, es un regalo de Dios, es un don que no merecemos, Él nos regala ese don. En realidad Dios lo da, pero no esfuerza a nadie a obtenerlo. O sea, te pueden dar un regalo, pero tú puedes rechazar ese regalo, no aceptarlo, descuidarlo, abandonarlo. Y entonces ese regalo que costó la sangre del Cordero de Dios, costó los tesoros del cielo. O sea, el precio que se pagó por tu salvación y mi salvación es la sangre preciosa del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Ahora, la gran noticia de la Biblia es que nuestro Dios amante ha provisto una salida del desastre del pecado. Él trajo la solución. Por eso es que se conocen como las buenas nuevas de salvación. Aunque usted va a encontrar gente predicando cualquier otra cosa que no es el Evangelio. Hay gente que está desenfocada, enseñando y hablando cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Lo cierto es que la muerte, el sacrificio de Jesucristo fue el precio que Dios pagó por tu salvación. Jesús en la cruz pagó de contado, pagó en efectivo, pagó en cash, dirían aquí en Estados Unidos. De tal manera que en esta parábola vemos algo hermoso. Dice aquí en Mateo 22 del 1 al 15, dice: respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y al hacer la fiesta de boda, dice, mandó a invitar a los convidados. Mas estos, dice, a los convidados no quisieron venir. Mas ellos, sin hacer caso, dice, a los convidados, se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios. O sea, no aceptaron la invitación. Ahora, el versículo 6 dice: y tomando los siervos, bueno, él dijo, bueno, mis animales engordados han sido matados, la fiesta está preparada, todo está dispuesto, venid. Mas ellos se fueron a sus labranzas. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey esto, se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto fue lo que pasó en Jerusalén en el año 70. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues por la salida, invitar a todos, a mancos, a ciegos, invitar a todos invitar a la boda. Y esto es algo hermoso, porque entonces está en la boda, la gente está de boda, hasta el vestido estaba provisto para estar vestido en la boda. Pero dice que el rey entró en la fiesta de boda y encontró a uno que no estaba vestido como había sido establecido, no tenía las vestiduras para estar en esa boda. Entonces, versículo 11, el rey entró, dice, para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, se quedó asustado. Versículo 13, entonces el rey dijo a los que servían: atadle de los pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. No es que Dios escoge gente para ser salvo. Dios invita a todos. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Esa es la invitación de Dios. Pero tú escoges, yo escojo recibir, aceptar ese regalo. Puedo agarrar ese regalo y descuidarlo, no tratarlo como debe de ser tratado. Dice, por dura que parezca esta parábola, recordemos que hay un problema crucial: la vida eterna o destrucción eterna para cada ser humano. En contraste, ¿qué otra cosa realmente importa? ¿Qué precio pagó Dios por tu salvación? Al salvar a la humanidad, ¿cuánto pagó Dios por esto? Es cierto, es por gracia, es por fe, pero tuvo un precio que se pagó. La deidad misma, Dios mismo, vino, dice la Biblia, que se hizo pecado para salvarte a ti y para salvarme a mí. Esto es algo muy serio. Tanto es serio es que llegaremos a la eternidad y vamos a estudiarlo por los siglos sin fin. Es un tema que vamos a estudiarlo toda la vida y la eternidad. Dios ha hecho provisión, o sea, oiga bien, Dios ha hecho provisión completa para que cada uno sea parte de la fiesta de boda. O sea, la justicia de Cristo que te es impartida
La justicia de Cristo que te es imputada es el vestido perfecto que te capacita para entrar a las bodas del Cordero. No es con tu justicia, no es con mi justicia, no es comiendo, bebiendo o haciendo esto. Es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que te cubre y te habilita para entrar a las fiestas de boda. ¿Qué representan este vestido? Dice que estaba vestido de lino fino. El lino fino son las acciones justas de los santos. De tal manera que no hay un precio que tengas que pagar. Todo está pagado ya. De ti depende alcanzar esta bendición. ¿Por qué? Porque ese vestido representa, dice, la justicia de Cristo. Una justicia de vida y los actos de los santos. El hombre sin ese vestido representa al cristiano profeso que pretende obtener los privilegios de la gracia y la salvación, pero que no permite que el evangelio transforme su vida y su carácter. De tal manera que debemos de permitir que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos cambie, nos renueve, nos vista con esas vestiduras para estar allá en las bodas del Cordero. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Jesús en Jerusalén nos ha mostrado muchas enseñanzas que Jesucristo mostró con parábolas, con experiencias, con hechos tangibles. En realidad, la vida de Cristo era toda una enseñanza. Tanto el Evangelio desde los orígenes ha sido una enseñanza que ha sido mostrada con parábolas, con ilustraciones, con el tipo y el antitipo. De tal manera que esta lección ha sido de gran bendición con muchas lecciones. Un titular de un diario londinense, El Guardián, sacó un relato, una historia de una mujer que murió, esta mujer llamada Joyce, murió frente al televisor. Murió allí y después de muerta, allí estuvo por 3 años sin que nadie se diera cuenta y el televisor encendido. El punto realmente no es el televisor, sino el hecho de que esta mujer estuvo allí olvidada sin que nadie se diera cuenta. En un tiempo donde las comunicaciones solamente hacer así, usted recibe un texto, usted puede recibir correo electrónico, ya lo que era el telégrafo, lo que era el correo, todo eso es pasado. Hoy tenemos el contacto, la comunicación urgente. Pero ¿saben qué? Esta mujer pobremente no tuvo quien le llamara por teléfono, no tuvo quien se interesara en esa condición en la que fue encontrada. ¿Saben qué? La promesa del Evangelio es que aunque nosotros tuviéramos que morir, y si muriéramos, no vamos a quedar en el olvido si es que aceptamos el sacrificio hecho en la cruz en nuestro favor. La promesa del Evangelio es que todos estamos de alguna manera, si hemos aceptado a Jesús, hemos sido salvos. Pero si hemos rechazado esa invitación, en realidad vamos a quedar en el olvido de alguna manera, porque entonces al venir el juicio ya no habrá ni raíz ni rama cuando caiga fuego del cielo. De tal manera que esta situación es peor, porque ninguno de nosotros ha encontrado nos encontrará y lamentará nuestra desaparición 3 años o 3.000 millones de años después. O sea, nadie va a saber. Pero algo interesante, los científicos hablan de algo que podría ser una hecatombe, que se conoce como una cosmo entero. El cosmos entero, dicen ellos, colapsará. Habrá una muerte cósmica. Todo va a ser destruido, eso se lo imaginan ellos. Pero entonces, ¿qué lugar tiene la cruz en todo esto? El concepto de ellos está equivocado. La desaparición eterna no será así. Tenemos la promesa de vida eterna en una tierra nueva, con un cielo nuevo, con la perspectiva tan maravillosa delante de nosotros. ¿Cómo no habremos de evitar que algo nos impida obtener lo que Jesús nos ha ofrecido? O sea, tenemos que buscar nuestra salvación con temor y con temblor para no perderla.
Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. La lección nos hace preguntas como, por ejemplo, ¿dónde estaremos a lo largo del milenio? ¿Qué pasará con nosotros? Si para poder ser salvos tuvo que haber la muerte, la resurrección del Hijo de Dios para conquistar la muerte de nuestro favor. Pero la pregunta que hace aquí la lección es, ¿qué haremos con la gracia que Jesús nos ofrece? ¿La agarraremos como la gracia barata y la descuidaremos? Pero el otro problema es que hay es el legalismo que por la obra usted puede ser salvo. ¿Qué haremos entonces nosotros? Evitemos ambos extremos. Esta semana aprendimos, como dije, 5 lecciones, 5 conceptos que han sido de gran bendición, como por ejemplo, una venida profetizada. Habían pasado los 70 años, el pueblo de Dios había quedado cautivo en Babilonia y después de esos 70 años regresaron para construir el templo. A construir el templo que había sido derribado. No el primer templo, el templo de Salomón, sino el segundo templo. Y al poner los cimientos, aquellos que estaban construyendo se sintieron tristes. Dice que lloraron al ver aquel templo. Pero entonces hubieron profetas que animaron al pueblo. Y le dijeron, ¿sabe qué? La gloria del segundo templo será mejor que la del primero. Vendrá el deseado de todas las naciones. Y decía el profeta, he aquí que vendrá en un pollino, montado en un pollino de asna. De tal manera que la profecía se cumplió. La gloria del segundo templo fue mejor, porque allí fue donde llegó el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto de la venida profética se cumplió de acuerdo a la Escritura. En el tema número 2, comprendimos Jesús en el templo. Allí estaban los vendedores en el atrio, vendiendo el ganado, las palomas, haciendo negocio. Cristo llegó y limpió de aquellos vendedores y mercaderes para que pudieran entrar aquellos necesitados, ciegos, sordos, cojos, y Cristo los sanó. Y la gente decía, Hosana, Hosana, que significa, sálvanos, sálvanos. Jesús en el templo cumplió el propósito. Los servicios del templo habían sido establecidos desde mucho tiempo atrás, pero los sacerdotes lo habían desvirtuado y ellos mismos habían hecho descuido de la obra de Dios y habían hecho de la casa de Dios un negocio. Jesús dijo, mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Y de esta manera Jesús en el templo logró, estando allí, la bendición para todos aquellos necesitados que le buscaban y gritaban, Hosana, Hosana. En el tema número 3 aprendimos ningún fruto. Cristo salió, se fue por Betania y al regresar por la mañana encontró una planta de higuera. Las hojas se miraban que estaba bien. El tiempo había llegado de que hubieran frutos. Y el hecho que tuviera hojas significaba que habían frutos. Cristo fue, no encontró frutos porque tuvo hambre y maldijo la higuera. ¿Por qué la maldijo? ¿Porque no tenía frutos? No, porque parecía tener frutos, pero no tenía. Se parece a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Algo así, más o menos. De tal manera que Jesús maldijo la higuera, los discípulos se sorprendieron. ¿Cómo es posible que aquel que había estado bendiciendo, dando bendición a la gente, ahora estaba hablando tan fuerte y maldiciendo, tanto así que se secó la higuera? Se sorprendieron los discípulos, pero esto era una ejemplificación de lo que él venía a buscar frutos. Tú y yo necesitamos tener frutos de arrepentimiento, necesitamos tener frutos de bendición. Y dijimos, Gálatas, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, los frutos del Espíritu. En el tema número 4 aprendemos que fue la piedra. Los edificadores habían estado tratando de construir y construyendo, según la historia de Israel. Pero resulta que una piedra la desecharon, una piedra no la aceptaron, una piedra la descuidaron. Ellos estaban construyendo y se dieron cuenta un tiempo después que había falta una piedra especial,
una piedra probada, una piedra que pasara la prueba que tenía que pasar. Y la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra de ángulo. Sobre esta piedra, quien cayere será quebrantado, pero sobre quien esta piedra cayere será desmenuzado. De tal manera que Cristo es la piedra probada. Tú puedes edificar sobre él y ¿sabes qué? Jamás serás conmovido. En el tema número 5 aprendimos lo que es el costo de la gracia. En realidad la salvación tuvo un gran precio. ¿Quieres tú saber el costo de un alma? Ve a la cruz, ve al Calvario y mira cuánto pagó Dios por ti y por mí. De tal manera que se pagó un precio, hay un costo inmenso. Los cielos eternos, todas las riquezas del cielo fueron vaciadas para que tú y yo fuéramos salvos. Cristo se hizo pecado para que nosotros, estando perdidos, fuéramos salvos. Esto es por fe, esto es por gracia, es un don que Dios nos da. Y dijimos que tú puedes recibirlo, rechazarlo o descuidarlo. Cuidado con la gracia barata. No menospreciéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ni te vayas a los extremos con el legalismo. De tal manera que en este día supimos de la parábola de las fiestas de bodas. Fueron convidados, descuidaron las bodas. Fueron por las calles a llamar a cojos, ciegos, mancos. Y vinieron, las fiestas estaban listas, todos estaban gozando. Entró el rey y encontró allí uno que no estaba vestido con las vestiduras para la boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste? Aquel se sorprendió. ¿Qué significa esto? Las bodas están preparadas. Tu vestido está listo. Dios provee el vestido. ¿Sabes qué? ¿Para qué provee el vestido? Todo está pagado. Las bodas están pagadas ya. No tiene ningún precio a ti, pero Dios pagó ese precio. De tal manera que Él te ha puesto un vestido. Y dijimos que el vestido es las obras justas de los santos. ¿Quieres tú estar en las bodas del Cordero? Tienes que estar vestido con la justicia perfecta de Cristo. La justicia impartida, la justicia imputada, que nos garantiza estar allá en las bodas del Cordero. Y esta fue la lección número 10. La próxima semana estudiaremos la lección número 11, cuyo título es Eventos de los últimos días. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, déjanos tu comentario, ponle un like y compártela con todos tus amigos. Like, comenta y comparte. Si quieres tú ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tan hermosas lecciones. Ayúdanos, oh Dios, a aceptar ese sacrificio perfecto, alcanzar la salvación por medio de la sangre del Cordero y ser vestidos con la justicia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos, oh Dios, a ser no como los labradores malvados, sino unos labradores obedientes, que hacemos tu voluntad, Señor. Tómanos en tus manos, bendícenos y acompáñanos hoy y siempre. En el nombre de Jesús, a quien sea la honra, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.